¿Qué tal, amigos y amigas del cine? Hoy vamos a dar un salto temporal, nunca mejor dicho, y vamos a pasar del cine más clásico al cine más reciente. Literalmente, vamos a criticar Tenet, la recién estrenada película de Christopher Nolan. Y ya os aviso que esta va a ser mi primera mala crítica del canal. Lo siento, Nolan, pero te has pasado de listo. Bueno, como siempre, antes de empezar tengo que ponerme mi atuendo de crítico de cine. Así que ¡vamos allá! Ok, vamos con Tenet, la última película de Christopher Nolan, uno de los directores que a mí personalmente más me gustan, con joyas como Memento, El truco final u Origen. Por eso me da mucha rabia que mi primera mala crítica del canal sea para él, pero es que Tenet es de largo su peor película. Las películas de Nolan siempre han tenido una gran complejidad argumental y conceptual. Ahí tenemos ejemplos como Origen o Interstellar, que son películas muy crípticas. Muchas veces tenías que ver la película varias veces para entenderla bien. Pero al final la cosa pues tenía sentido. Aún así, aunque no entendieras bien todo lo que estaba ocurriendo, Nolan sabía meterte en la historia y crearte escenas y situaciones realmente fascinantes. Hacía que disfrutaras de la película. Sin embargo, esto en Tenet falla estrepitosamente. El concepto y la complejidad de la trama es tan abstracto y complicado que en ningún momento entras en la historia. Además, está contado de manera súper acelerada, sin dar tiempo al espectador de entender y asumir toda la información compleja que se le está dando. Su pretenciosidad argumental es un lastre constante para el espectador que al final termina por tirar la toalla y deja de interesarse por la historia, ya que no entiende nada de lo que ocurre. Y eso se podía compensar con escenas de acción fascinantes y emocionantes, pero es que hasta en eso falla. Las escenas de acción son frías y sin emoción. Sí, técnicamente impolutas, incluso innovadoras, pero vacías. La película en realidad parece una excusa tremendamente compleja para hacer escenas de tiempo invertido, pero es que salvo en un par de escenas, ese concepto tampoco se explota bien visualmente. Un desastre, vamos. A esto añadirle unos personajes vacíos y fríos, que solo funcionan como marionetas del guión de Nolan. El único que desprende algo de carisma es el personaje de Robert Pattinson. Y bueno, Elizabeth Debicki le da algo de emoción a la película, pero no es ni de lejos suficiente para hacerla interesante. Los personajes apenas tienen curva ni conflictos y están llenos de clichés y de acciones que cuesta bastante entender. Aunque bueno, como hay un punto en que ya todo te da igual, pues tampoco importa. Y para meter más sal en la herida, la película tiene una de las peores bandas sonoras que he escuchado en mucho tiempo. Una amalgama de efectos de sonido y ruidos sin sentido que lo único que logran es ponerte nervioso y sacarte de la película. Y lo peor es que prácticamente toda la película tiene música, hasta el diálogo más banal. Parece como si Nolan necesitara meter música tensa en toda la película para no dormir al espectador con su historia. Es una tensión impostada, constante y totalmente innecesaria. El espectador termina agotado y harto de tanta tensión gratuita. Oh my God, look, it's coming back. En resumidas cuentas, la peor película de Nolan de largo, un intento fallido de hacer su James Bond particular, una película pretenciosa hasta decir basta, que se olvida totalmente del espectador, que no sabe explotar su genial idea principal para hacerla creíble y atractiva, con unos personajes vacíos y fríos, unas escenas de acción sin pizca de emoción y una banda sonora irritante hasta el infinito. Y esta vez no la salva a un segundo visionado, ya que sales del cine sin ganas de volver a verla, algo que jamás me había pasado con una película de Nolan. Una pena. Bien, y ahora vamos a pasar a la crítica con spoilers, así que si no la has visto, para el vídeo ahora mismo y vuelves cuando la hayas visto. Spoilers en 3, 2, 1... Uno de los puntos donde falla estrepitosamente la película es en intentar contar al espectador la dinámica interna de la película, es decir, la inversión de la entropía. Un concepto de física bastante complejo, que no se entiende así como así. La escena donde una científica le explica al protagonista este concepto debería ser una escena donde el espectador entienda claramente esta idea y cuál va a ser la dinámica de la peli. Sin embargo, lo que logra es dejarte con la sensación de no haber entendido nada. Lo explica todo rápido y mal, dejando como resumen final la frase de "no intentes entenderlo, siéntelo". What? ¿En serio, Nolan? ¿Me estás diciendo que no intente entender la idea principal de la película? ¿Que simplemente me deje llevar? Lo siento, pero esto parece más una excusa barata para ocultar que no has sido capaz de dar sentido y coherencia al mundo que quieres plantear. Muy mal, Nolan, y muy tramposo. Y es que el "no intentes entenderlo, siéntelo" puede que como frase para el tráiler pues funcione muy bien, pero para el espectador es un salto de fe demasiado grande, que a partir de ahí va a estar viendo acciones y situaciones donde no entiende nada.
el espectador se siente idiota y totalmente fuera de la historia. Un pecado mortal para una película comercial como esta. Y encima todo se va complicando más y más argumentalmente hasta que llega un punto en el que literalmente no entiendes nada de lo que está pasando en la peli, lo que hace sentirte totalmente imbécil. Se supone que durante la trama te tienes que sorprender y emocionar con ideas como que el malo tiene cáncer terminal, que el personaje de Robert Pattinson está contratado por el protagonista o que el propio protagonista se pelea con él mismo. Sin embargo, todo eso te da igual, porque como espectador has desconectado de la peli y eres un mero observador de imágenes sin sentido. Y todo por no explicar bien el universo que quieres crear. Y lo peor es que esto Nolan sí sabe hacerlo. En Origen, por ejemplo, plantea un universo bastante más complejo que el de Tenet, y le dedica casi una hora de película a hacer que el espectador entienda bien sus normas y cómo funcionan. Unas normas evidentemente fantásticas, pero coherentes, con una lógica interna. Por eso el clímax de Origen funciona tan bien y es tan emocionante. Pero aquí todo es un desastre. Y todo intento de explicación es un fracaso, ya que lo hace todo con diálogos extenuantes, usando tecnicismos que la mitad del público no sabe ni lo que significan y creando conceptos como la bala invertida que no tienen ningún tipo de lógica, ni física ni narrativamente hablando. Y es aquí cuando te das cuenta de que en realidad no hay ninguna explicación coherente posible y Nolan lo complica tanto porque no quiere admitir que lo que cuenta no tiene ningún sentido. Y para camuflar esta falta de coherencia argumental, Nolan lo adorna todo con una falsa complejidad y un tono misterioso y pedante que de verdad a veces roza la parodia, una manera muy tramposa de tapar los defectos de un guión que no es más que una excusa muy cara para hacer escenas de tiempo invertido. Y encima ni eso lo explota bien. La única escena que para mí se salva un poco es la escena del robo en el aeropuerto, donde estrellan un avión contra un edificio. Ahí hay algo de tensión y de espectacularidad visual, y al menos sé cuál es el objetivo de los protagonistas, robar el Goya, pero poco más. Todo lo demás se resume a ver tipos pegándose y persiguiéndose en tiempo invertido o diálogos pretenciosos y autocomplacientes que no hacen más que complicar aún más la cosa. Y lo peor es que la premisa es muy buena y original, pero el cómo lo cuenta es un desastre. Solo como curiosidad, el plano final de la película es un plano general del personaje de Elizabeth Debicki llevando de la mano a su hijo. Para mí Nolan deja caer que ese niño en el futuro es Snail, el personaje de Robert Pattinson. No sé qué pensáis vosotros, Nolan es muy dado a este tipo de finales, así que no me extrañaría nada que así fuera. Tampoco es que eso aporte demasiado a la trama, pero bueno. Bien, y ahora vamos a analizar la parte técnica de la película y qué recursos usó Nolan en Tenet. 1. El uso del MacGuffin. Tenet es en definitiva una peli de James Bond. Y todas las pelis de James Bond pues tienen algún tipo de MacGuffin. Si no sabes lo que es un MacGuffin, pues aquí te dejo un vídeo donde te lo explico, ¿vale? En este caso hay dos. El primero es el cuadro de Goya que tienen que robar en el aeropuerto. Como buen MacGuffin, es algo que tiene mucho valor para los personajes, pero que al espectador le importa un pimiento. Eso sí, consigue su objetivo, que es que entremos en la historia y entendamos por qué hacen lo que hacen los personajes. Uno de los pocos momentos en que como espectadores sentimos eso. El otro MacGuffin es el complejo algoritmo ese de 9 partes que cuesta bastante entender cómo demonios funciona, pero que es el objetivo tanto del malo como de los protagonistas. Igual que en el otro caso es algo que importa mucho a los personajes, pero que al espectador pues no le importa nada. En este caso es que ni entiende bien lo que es. 2. La estructura de 3 actos. Las pelis de Bond suelen seguir la estructura de 3 actos casi al milímetro. Y Tenet no iba a ser menos. Si no sabes lo que es la estructura de 3 actos, pues aquí te dejo un vídeo donde te lo comento, ¿vale? Tenemos un prólogo, donde se nos explica el origen del protagonista, luego un primer acto con un detonante, donde se nos presenta el conflicto principal y todos los personajes que van a participar en la historia, tanto buenos como malos. Tenemos 2 puntos de giros bastante claros. El primero es el robo del Goya. Es el primer gran objetivo de la peli y ahí el guión sube la apuesta, complicándolo todo aún más y metiendo nuevas barreras aún más grandes y complejas. El segundo punto de giro es el plan final para desactivar la bomba y conseguir las piezas del algoritmo que faltan. Aquí ya tenemos el tiempo limitadísimo y la sensación de urgencia está presente, como ocurre en casi todos los terceros actos. Ya pase lo que pase, llegaremos al final de la historia. Este es un claro ejemplo de que cumplir la estructura de 3 actos no te asegura tener una buena peli. 3. La sorpresa. Nolan es muy dado a usar el recurso de la sorpresa en sus películas para dar un giro sorprendente a la trama. En este caso lo intenta hacer en varias ocasiones, pero se queda en algo bastante soso. Lo usa, por ejemplo, en el momento en que nos dicen que el malo tiene cáncer terminal, algo que da sentido a lo que está haciendo el malo, aunque es un poco absurdo, ya que es algo así como, si yo me muero, pues el mundo también se tiene que morir. Pues vale, pues menuda idiotez. Pero bueno, es un malo de James Bond y se lo puedo perdonar.
Luego lo intenta también con el momento en que el protagonista se pelea consigo mismo. Lo que pasa es que esta sorpresa se intuye bastante antes. Es algo que ya sospechas cuando pelean por primera vez. Es muy sospechoso que él lleve la cara tapada. Como espectador sospechas e intuyes que puede ser él en otra línea temporal. La única sorpresa que funciona más o menos bien es que el personaje de Robert Pattinson sea el personaje que se sacrifica por el protagonista. Algo que descubrimos al final de todo, pero al haber desconectado tanto de la peli, en ese momento pues la cosa pierde bastante fuerza, la verdad. 4. La inversión del tiempo. Este recurso es el recurso estrella de la peli, o al menos eso intenta que sea. Consiste en grabar escenas y luego reproducirlas al revés, para dar la sensación de ir marcha atrás. En este caso, Nolan lo quiere complicar aún más, haciendo que algunos objetos vayan en una dirección del tiempo y otros al contrario. Todo en el mismo espacio. Técnicamente puede resultar complejo. Por ejemplo, la pelea que tiene el prota consigo mismo exige de una coreografía muy bien calculada. Hay momentos espectaculares, como la persecución del coche donde un coche persigue a otro marcha atrás. Pero la cosa se queda ahí. Para mí, este es un recurso que debía ser el recurso estrella y no se explota al máximo, y salvo en un par de momentos, todo se queda en ver imágenes de personas andando raro o explosiones y destrucciones invertidas, nada más. Una pena. Y nada más, esta es mi crítica de Tenet. Para mí, la peor película de Nolan de largo. Seguramente muchos estaréis en desacuerdo conmigo, o no. Sea como sea, estaré encantado de debatir con vosotros en los comentarios de abajo. También podéis dejar recomendaciones para hacer las próximas películas y ya sabéis, si os ha gustado, suscribiros al canal, darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos y compartirlo con vuestra gente, por favor. Cuanto más seamos, pues más divertido será esto. Un abrazo y que viva el cine. Bueno, vamos a ver. Ay, Nolan. Me cago en el Clac.